Volvemos con la segunda parte de variables. Pequeño error técnico, se cortó, pero bueno, vamos a seguir, ¿sí?, con este tema de variables. En este caso, lo que estábamos haciendo era sumar el contenido de mi variable con el contenido de variable 2. Para ello, nosotros vamos a utilizar un operador, uno de los operadores aritméticos, lo que me permite realizar operaciones matemáticas con los datos. En este caso, utilizamos el más. Para el caso de los números, vamos a utilizar el más para sumar dos números. Después, bueno, vamos a conocer lo que es el símbolo de la resta, la división. Pero ya vamos a ver el caso de qué pasa cuando tenemos que unificar dos cadenas, ¿sí? Dos cadenas de caracteres. Fíjense acá, nos posicionemos en resultado. Al resultado se le está asignando, ¿sí?, el resultado justamente de la suma entre estos dos valores, entre 12 y 2.9. Internamente lo que pasa en la computadora es esto: 2, fíjense acá, perdón, 12 más 2.9. El resultado de esto se le asigna resultado, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer justamente también, ¿sí?, para conocer quizás el resultado por ejemplo, que me dio esta suma, lo puedo mostrar por consola. Ahora, ¿cómo hago yo para mostrar justamente el resultado de esto? Bueno, utilizando la función print. Print es una función nativa, ¿sí?, que tiene integrado Python justamente para mostrar algún mensaje o el resultado de algún proceso por consola. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar print en este caso para mostrar el resultado, ¿sí?, para ver qué tipo de, cuál fue el resultado de esa suma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, fíjense que nosotros ya hemos dicho que las variables, con tan solo colocar el nombre, nosotros podemos acceder al dato que tiene en esa posición. Bueno, el resultado tiene una posición de memoria y en esa posición de memoria está el resultado de la suma. Entonces nosotros, con colocar el nombre resultado, vamos a poder justamente conocer, ¿sí?, cuál fue el resultado de esa suma, valga la redundancia. Nosotros, bueno, para ejecutar venimos acá, ponemos run y acá en la terminal nos va a mostrar cuál es el resultado de la suma de 12 más 2.9, en este caso 14.9, ¿sí? Lo que yo también puedo hacer, ¿sí?, con las variables es reasignarle un valor. Supongamos, resultados hasta en la línea 4 contiene, ¿sí?, el valor que da la suma de 12 más 2.9. Yo puedo reasignarle un valor, sí puedo. Entonces voy a colocar de nuevo resultado y le voy a asignar el valor de resultado más 1. O sea que al valor que tiene el resultado le voy a sumar 1, ¿sí? Y a eso se lo va a volver a asignar el resultado. O sea que yo, cuando imprima acá, ¿sí?, el valor del resultado, ¿qué tipo de valor va a tener? ¿El de la suma o el que le reasigné después? Y los dejo ahí picando. En este caso, fíjense lo que pasa cuando yo voy a imprimir el resultado: 15.9. Porque fíjense que acá en la línea 4 se le asigna 14.9, porque 12 más 2.9 da 14.9. Y si yo a ese 14.9 le sumo 1, me da 15.9. ¿Sí? Eso es ir empezando también a manejar toda la lógica, ¿sí?, con el tema del manejo de lo que son las variables. Ahora, yo también, fíjense que, bueno, voy a borrar esto de momento. Yo lo que también puedo hacer es trabajar con cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, cadena 1, yo a cadena 1 le voy a asignar hola, ¿cómo estás? ¿Sí?
en la cadena 2 le voy a colocar mi nombre. Y yo quiero que lo que tiene cadena 1 se sume con lo que tiene la cadena 2. O sea que quiero que se muestre por pantalla: hola, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, lo que tengo que hacer justamente es unificar ambas cadenas. ¿Y con qué las unifico? Justamente con el operador de más. El operador de más funciona de forma diferente en el contexto de las cadenas de caracteres, porque el operador de más funciona como concatenador, une dos cadenas de caracteres, ¿sí? En este caso, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a poner una cadena 3 que va a ser igual a cadena 1 más cadena 2. Y voy a imprimir cadena 3. Venimos acá, ejecutamos y me dice, fíjense que hola, ¿cómo estás, Jorge? En este caso, fíjense que Jorge salió muy pegado. Bueno, unifica los caracteres y el espacio también es considerado un carácter. Entonces yo lo que puedo hacer en este caso es o dejarle un espacio en cadena 2 a Jorge. Fíjense que hay un pequeño espacio acá entre la comilla y la J. O lo que puedo hacer acá es concatenarle un espacio. Entonces fíjense acá lo que yo puedo hacer. Entonces yo le concateno un espacio, ¿sí? Fíjense que cadena 1 se va a concatenar con el espacio y después se va a concatenar con lo que tiene cadena 2. Entonces acá fíjense que salió separado. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Sí? Eso es lo interesante de justamente de empezar a trabajar con el tema de variables, porque con las variables podemos operar también, justamente operar distintos tipos de datos. Podemos hacer operaciones matemáticas en el caso de los números, podemos también hacer operaciones con las cadenas de caracteres, justamente con esto de concatenar. Pero también fíjense que yo a esta cadena le quiero agregar mi edad. Voy a crear otra. Yo, por ejemplo, le quiero agregar mi edad. Mi edad es 25 años. ¿Sí? Yo le puedo agregar esto. Pero ahora, en vez de concatenarlos de esta forma, yo quiero en una sola cadena, que ya no exista ni cadena 2 ni cadena 1, pueda integrarle edad. Ahora fíjense lo que pasa cuando yo quiero concatenar, ¿sí? Yo puedo concatenar una cadena, por ejemplo, cadena 1 más edad. Fíjense, voy acá, voy a imprimir por pantalla y fíjense lo que me sale. Type error, un error me sale, ¿sí? Que yo no puedo concatenar un string con un tipo de dato entero. Todo tiene que ser string. Yo los strings los concateno con string, pero no puedo concatenar un string con un número entero. Yo lo que tendría que hacer en este caso, bueno, yo lo que puedo hacer es agarrar y colocarle la comilla. En este caso, fíjense que si yo coloco mi edad como una cadena, esto me va a dar está perfecto. Fíjense que me dice hola, ¿cómo estás? 25. Pero ahora, si yo no le quiero cambiar el tipo de dato, ¿sí?, a edad, yo lo que puedo hacer es formatear una cadena. ¿Y cómo consigo una cadena formateada? Antes que nada, ¿sí?, colocando la F antes de armar la cadena. Entonces yo lo que puedo hacer es hola, ¿cómo estás? Yo puedo justamente dentro de esta cadena concatenar otra cadena. Fíjense. Perdón, el nombre de la cadena que contiene mi nombre es cadena 2. Y tengo, fíjense que acá dentro de una misma cadena puedo agregar en las variables, justamente formateando, haciendo un format string, formateando esto.
incluyendo dentro de estas cadenas, ¿sí?, las variables para que se muestren. Ahora, pero, profe, yo no puedo concatenar dentro de una cadena un número entero. Bueno, probemos qué pasa cuando yo la formateo. Nuevamente, toda justamente cuando yo utilizo el format string para yo incluir dentro de una cadena, ¿sí?, una variable, tengo que utilizar las llaves, ¿sí?, tal como se está utilizando acá. Y tengo edad, voy a incluir la variable de edad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a imprimir la cadena 3? Bueno, ¿me saltará error? ¿No me saltará error? Voy a ver qué pasa. Ahí está. Fíjense que utilizando el format string es la única forma que yo tengo de incluir, concatenar dentro de una cadena una variable que contiene un tipo de dato entero. Si yo hubiese concatenado, fíjense, con cadena 2 no hubiese habido problema. ¿Por qué? Porque cadena 2 es un string. El problema radicaba en la edad. Yo no podía concatenar una cadena con un número entero. Pero gracias al format string sí puedo incluir dentro de una cadena, concatenando un valor entero, sin cambiarle la esencia de que esto tendría que pasar a ser una cadena y toda esa cuestión. ¿Sí? Entonces esta es la única forma que yo voy a poder incluir dentro de una cadena, ¿sí?, un tipo de dato entero. Porque acá fíjense lo que me sale: hola, ¿cómo estás? Jorge, y tengo 25 años. En este caso tendré que poner acá, para que quede un poco más cuerdo, tenga un poco más de lógica, es colocar esto: hola, ¿cómo estás? Soy Jorge y tengo 25 años. Acá vamos a quedarnos. Y esta es la forma que se operan, fíjense, con las variables. Hicimos operaciones, ¿sí? También podemos hacer otras operaciones, como por ejemplo, lo que podemos hacer es podemos justamente declarar otra variable y decirle que se le asigne, por ejemplo, el resultado 1, mi variable, por variable 2, por ejemplo. Y en este caso, fíjense que acá voy a hacer otro print y que me imprimo por pantalla resultado 1. Entonces fíjense qué es lo que pasa en resultado 1. A resultado 1 se le va a asignar el resultado de el producto entre mi variable y variable 2. Si nosotros ponemos acá ejecutar, fíjense que me va a dar 34.8. Y así podemos justamente asignarles distintos tipos de datos a nuestras variables. Pero tengamos en cuenta que las variables son importantes dentro de nuestro programa, porque son las que me van a permitir justamente separar un espacio en memoria para poder asignarles datos, ¿sí?, y después con esos datos yo poder operar, ¿sí?, a lo largo de toda la ejecución de mi programa. Espero que se haya comprendido, ¿sí? Espero que hayan entendido cómo se declara una variable, ¿sí? Declarar implica justamente esta acción. Declarar implica esto. Primero un nombre, declaro yo una variable, ¿sí?, crearla. Yo, por ejemplo, cuando voy a crear una variable, lo primero que tengo que pensar es en el nombre. Por ejemplo, variable, o por ejemplo, mi primer variable. Esa es la acción de declarar. Estoy creando mi variable. Ahora, cuando yo voy a definir, es porque le voy a asignar un dato inicial a mi variable. Que ese dato puede ser estático, ¿sí?, asignarlo de forma manual, o puede venir, por ejemplo, de los datos que nosotros vamos a ingresar por teclado. Que en el próximo video vamos a aprender justamente cómo tomar datos por teclado utilizando la función input. En este caso, fíjense, yo se las puedo asignar de varias formas. De forma estática, por ejemplo 12.4, esa es una forma manual, una asignación
interna de valor, pero recuerden que los datos, las variables pueden provenir de una base de datos, pueden provenir del usuario, pueden provenir de un archivo, de distintas fuentes. Y esa parte de la toma de datos dentro del contexto del algoritmo se llama entrada. ¿Sí? Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a desarrollar un algoritmo. Primero veo la entrada de datos y después hago el proceso. Y que el proceso vendrían a ser, por ejemplo, lo que hicimos acá, de justamente de realizar una suma y asignar otra variable. Y la salida vendrían a ser esto, donde está la función print. Porque fíjense que la función print lo que me está mostrando es el proceso de lo que yo hice con los datos. Espero que hasta acá se haya entendido, se haya comprendido, y ante cualquier duda o consulta no duden en escribirme. Muchas gracias.